Saludar a dos maestros, el maestro Jaime Hernández, larga vida en el periodismo, quien ha sido corresponsal mexicano en el extranjero, en Estados Unidos, corresponsal de guerra y gran hermanito en esta familia sin censura. Te saludo primero a ti, Jaime, ¿cómo estás? Good morning to you, mi querido Vicente, aquí listo para lo que tú me digas. Buen día también a Toñito y al maestro Paco. Ya llegó también el maestro Paco Cruz, cerca de 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo, como siempre, sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, parte fundamental de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, Toño, buenos días. Jaime, dice 50 años, seguramente estás hablando de Jaime, va. Yo lo seguía cuando era niño, puedo decir. Pero, no, mira, bueno, yo lo digo por orgullo, imagínate, casi 100 años de experiencia en esta mesa. Yo creo que sí le pegamos con los poquitos míos, sí le pegamos a los 100 años de experiencia en esta mesa. Más. Yo iba naciendo cuando Jaime y Paco ya eran Jaime y Paco, ¿eh? ¿Cómo ven todo mira, esto? Pero nada más para abrir la conversación, sé que Jaime sabe mucho de esto, los nombramientos de Stephen Miller y de Thomas Homer, son bien importantes porque son parte de lo que hay que llamar la agenda nacionalista o de la agenda nacional supremacista de Donald Trump. Y nada más para empezar, porque es el tema que estabas tratando con Toño, es la agenda nacional supremacista de Estados Unidos, la agenda blanca del odio al color café. Vicente, Jaime, para abrir como bocadito, para empezar. Fíjate, ¿por qué hablamos de estos temas? Porque no los analizan en otros medios de comunicación, los analizan desde la perspectiva de ojalá que Trump le meta mano dura a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y porque hay gente, fíjate lo que leo. Aquí lo acabo de ver. Me piden que ya no hablemos de este tema. Aquí está. Aram Ulises dice, saludos sin censura, ya dejen ese tema, por favor. Hablamos de México y dejen de alarmar. El que nada debe, nada teme, decía nuestro presidente AMLO. Ánimo. Es que hay que recordar, mi querido Jaime, ahí también dejo mis 5 centavos, como diría Paco, para iniciar el diálogo, que en Estados Unidos trataron en su momento a Donald Trump como un payaso. Y desde esta humilde trinchera en Sin Censura decíamos, cuidado, no subestimen al payaso. Ya Estados Unidos tuvo un actor presidente, decía Facundo Cabral que muy mal actor y que muy mal presidente, cada quien que tenga su opinión, como Ronald Reagan, pero lo trataron como payaso, lo subestimaron y se los chingó en las elecciones. Yo no estoy diciendo que Donald Trump va a ser tan suicida como para las deportaciones masivas, ojalá, pero está la posibilidad latente y con los personajes que está metiendo a su círculo cercano, me preocupan esos personajes. Y de ahí, pues lo que venga, porque también ha sido muy firme la presidenta Claudia Sheinbaum hoy al, pues, pedir mesura en nuestras opiniones y en nuestros análisis, porque pues todo está por verse, mi querido Jaime. Ahí los dejo para que empecemos con el análisis. Y bueno, vaya que sí hay temas el día de hoy. Fíjate que este tipo de reacciones de la gente de que no querer hablar de este tema es el síndrome del avestruz que mete la cabeza en la arena. No quiere enterarse, no quiere saber. Esto es algo muy natural que yo, al menos a lo largo de no sé cuánto tiempo le he dedicado a este tema migratorio, bastantes años, pero primero viene este estado de negación, sobre todo de la gente que ha votado a favor de Trump. Dice, no, no va a pasar nada malo, no va a pasar nada extraño, están exagerando. Pero luego, cuando las deportaciones te tocan a ti,
o a un primo, o a un hermano, o a tu pareja, dices, en la madre, no sabes el número de casos de los que fui testigo, de gente que era deportada hacia México y entre lágrimas decían, pero qué pendejo fui, o qué tonta fui, cómo no lo vi venir, ¿no? Y lo que ocurre con Donald Trump es que, como bien decías, Vicente, es un tipo que en primera instancia siempre provoca entre la gente, digamos, con mente más sofisticada, más acostumbrada a hacer análisis de contenido, ver cómo funciona la maquinaria que respalda a Trump. Uno dice, hay que tener mucho cuidado porque Ahí va estos... otro nombre, ahí va otro nombre. Marco Rubio, el senador Marco Rubio, podría Exacto. ser secretario de Estado de Estados Unidos. Y este ha movido el tema de que el presidente López Obrador estaba coludido con los narcos. Nada más para meterle contexto y para seguir abundando, Jaime. Sí, efectivamente, Marco Rubio, al igual que Trump, han estado, a pesar de que lo han negado una y otra vez, han estado detrás de la famosa Agenda Radical 2025, que entre otras cosas contempla este tema de las deportaciones masivas. Escuchábamos hace rato estas declaraciones de Tom Homan en el sentido de que, bueno, ¿qué va a hacer usted en el caso de la separación de familias? Pues dicen, pues muy fácil, se deportan a toda la familia y asunto arreglado. Y además, si uno lee la letra pequeña en la designación de Thomas Honan, nos vamos a dar cuenta que la designación lo convierte en un zar fronterizo con poderes plenipotenciarios. Es decir, Thomas Honan va a tener poder no solamente sobre el control de la frontera sur, sino todas las fronteras de Estados Unidos. Y el ideario político de Stephen Miller, que ya sabemos que es un radical. Estaba escuchando a un grupo de gentes que todavía están realmente sorprendidos por el porcentaje de latinos que votaron a favor de Trump. Y una mujer decía, dice, yo no entiendo a los latinos, a los hispanos, no se dan cuenta que al votar por Trump les han puesto una cadena y que además de eso nunca, nunca van a poder formar parte de ese selecto grupo del hombre blanco. Y es muy cierto, porque detrás de todo esto está una raíz tan racista, tan supremacista, que resulta increíble, ¿no? Lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere la gente que ha vuelto a llevar al poder a Trump, a la Casa Blanca, es precisamente evitar que las minorías tengan algún día voz y voto o tengan el mismo poder que el hombre blanco. De eso se trata básicamente. En el curso de los últimos días hemos visto una larga lista de comediantes, de satiristas políticos advirtiendo, bastante apesadumbrados, por cierto, todos ellos, diciendo que lo peor de Estados Unidos, la oligarquía, ha conseguido nuevamente arrebatar el poder y se refieren a este operativo que por fin están diseccionando con bisturís el análisis post-mortem que se llama de las elecciones, están revisando el papel tan temerario, tan descarado de Elon Musk, que compra la red de Twitter con mucha antelación a lo que va a ser la candidatura de Trump para la reelección, hacen notar cómo desde X, Elon Musk lanzó y se sumó a campañas de desinformación brutales, brutales, todo con el fin de favorecer la campaña de Donald Trump, a quien financió con cifras multimillonarias. Elon Musk es el hombre que ha estado detrás de estas serie de campañas que se pueden revisar a través de la cuenta X. Y llama mucho la atención, y Rachel Maddow es una de las grandes periodistas desde mi punto de vista en Estados Unidos, llama mucho la atención la observación que ha hecho Rachel Maddow a propósito de estas elecciones, en el sentido de que en los últimos actos de campaña, Donald Trump le decía a sus simpatizantes, incluso dice, ustedes ya no tienen necesidad de votar, yo ya tengo todos los votos,
todos los votos que necesito ya los tengo. Lo dijo no una, no dos, sino en varios mítines le repitió esta frase, con lo cual mucha gente ya está intrigada. ¿Por qué Donald Trump sabía con tanta seguridad que ya tenía todos los votos en el bote? No lo sabemos, será motivo de investigaciones, pero mucho me temo que la presidencia de Donald Trump, al igual que ocurrió con su primer mandato, ha sido una de las presidencias que desde los grandes medios de comunicación no quieren investigar, no quieren, se han dado de baja. Ya vimos el terror del Washington Post, cuyo dueño Jeff Bezos no quiso pronunciarse a favor de Kamala Harris. Y por cierto, esta mañana nos enteramos que desde Rusia han desmentido la supuesta noticia de que Donald Trump ya habría tenido una conversación telefónica con Vladimir Putin. Esto lo consignó en exclusiva el Washington Post el domingo, pero hoy mismo desde el Kremlin desmienten esta conversación. Dice, no ha habido ninguna comunicación a esta noticia que ofreció en exclusiva de Washington Post. Y yo creo que teniendo las riendas de los grandes poderes, ¿tú crees que Donald Trump, Stephen Miller y el señor Tom Holland se van a tocar el corazón a la hora de deportar a millones de inmigrantes? Hemos visto las cifras estratosféricas que implicaría esta operación, más de 80,000 millones. Pero, ¿sabes? A mí, la verdad, esto, porque casi siempre cuando uno se asoma a este tipo de operaciones, uno tiene que inmediatamente pensar quién se beneficia de este tipo de operaciones, quién tendría los contratos de esta operación masiva de deportaciones, porque si tú haces un análisis detallado de lo que ha sido el presupuesto de seguridad fronteriza en el curso de los últimos 20 años, por ejemplo, si nos remitimos al 2003, que es cuando se crea el Departamento de Seguridad Interna, desde el 2003 al 2024, ¿sabes cuánto ha gastado Estados Unidos en la seguridad fronteriza, en contratación de agentes, mantenimiento? Más de 450,000 millones de dólares, ¿no? Actualmente, el presupuesto anual de mantenimiento, solo de mantenimiento, salarios, todo, ronda los 20,000 millones de dólares. Ha habido proyectos que se han asignado a empresas de la industria militar para sensores ultrasensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Se han invertido miles de millones de dólares, ¿no? La contratación de patrullas fronterizas, de CBP, de agentes de la patrulla de la frontera, ha escalado a niveles sin precedentes. Y uno dice, a ver, no entiendo, se han invertido más de casi 450,000 millones de dólares desde el 2003 hasta la fecha. Se han contratado decenas de miles, creo que ahora ronda el número de oficiales que resguardan la frontera entre CBP y Patrulla Fronteriza, los 80,000, más de 80,000 agentes, más aparte el desplazamiento de la Guardia Nacional. Los contratos multimillonarios que se han asignado a empresas, que todas las empresas, por cierto, que han ganado cifras multimillonarias en las guerras de Ucrania y ahora en el genocidio de Gaza y Cisjordania. Bueno, tú dices, bueno, ha invertido toda esta cantidad de miles de millones de dólares tratando de asegurar la frontera y no ha funcionado. Y ahora resulta que va a echar adelante un plan de deportación que equivale a más o menos de 80,000 millones de dólares. De verdad, o sea, y aquí te das cuenta de cómo el intento de Estados Unidos por blindar su frontera sur ha sido un completo fracaso, un fracaso total, si juzgamos a tenor de lo que ha invertido y los resultados hasta la fecha. Cierto que los éxodos, el éxodo que va de sur a norte, ha disminuido considerablemente. Veíamos cómo Marcelo Ebrard hablaba de más de un 70 y tantos por ciento de la caída, el desplome, ¿no? Pero, y esto lo dijo desde un principio Andrés Manuel López Obrador, el problema no está en la contención. El éxito no va a depender de la contención. Ya ustedes podrán invertir, construir más muros, la migración va a seguir apurando hacia el norte, mientras la gente huya de la violencia,
huya de la pobreza, huya sobre todo de estos gobiernos que han sido arrinconados como Cuba, como Venezuela, contra quienes existen bloqueos medievales. La gente va a tratar de escapar. ¿Por qué? Porque quiere tener una vida mejor. Entonces, yo creo que el problema es que Estados Unidos no se quiere dar cuenta de que la solución la tienen ellos desde hace mucho tiempo, pero no lo quieren aplicar. ¿Por qué? Porque no beneficia a las grandes compañías que se han beneficiado de estas cifras multimillonarias para garantizar la seguridad fronteriza. Así es que yo creo que más allá de esta avidez de las empresas que quieren blindar la frontera con México, contratar más agentes, esto no se va a terminar mientras Estados Unidos no modifique de manera radical su política exterior y mientras desde el poder insistan en que la única salida para evitar que en Estados Unidos las minorías se hagan con el poder, la única solución es deportar a todos los que no son blancos para que el hombre blanco y conservador siga llevando las riendas de ese país. Es decir, consagrar ese apartheid estadounidense que desde siempre han querido negar, pero a raíz de la elección de Barack Obama, esta necesidad, esta urgencia para evitar que un día un hombre que no sea blanco asuma la presidencia, se ha tornado cada vez en algo más urgente y cada vez en algo más inexplicable, que solo se explica por el terrible miedo que tiene pues este grupo de gentes que creen que solamente ellos son capaces de conducir los destinos de la supuesta democracia más avanzada del planeta. Así es. A ver, yo no me hago pendejo, ¿eh? Nada más para que quede en el récord. Yo no me hago pendejo. El que más migrantes ha deportado en la historia como presidente ha sido un demócrata, Barack Obama. El que inició la construcción del muro en la frontera fue un demócrata, Bill Clinton. No me hago tonto, pero estamos a las puertas de que un grupo de empresarios, hombres de dinero, se hagan del poder y no tendrán contrapesos, porque tendrán el control del Senado, tendrán el control de la Cámara de Representantes, tienen el control en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos con los conservadores. Yo lo veo más sencillo, es cuestión de dinero. El muro en la frontera, si se construye, son contratos, es dinero. Si se llevan a cabo las deportaciones masivas, es dinero. Las cárceles privadas, los centros de detención de inmigración, la transportación de esos migrantes, todo es dinero. Por eso es lo que más me preocupa, que es un gran negocio este fenómeno de la inmigración indocumentada en nuestro país. Así lo veo yo también, ahí lo dejo para el análisis. Y bueno, mi querido Paco, en medio de todo esto veo a los Mario Di Constanzo diciendo, señor embajador de Estados Unidos en México, vean lo que pasa en Querétaro, si es terrorismo, avísele a Donald Trump, casi, es este tuit que publiqué, pero va de la mano con las declaraciones de Jorge Romero, de Marco Cortés, etcétera, etcétera, etcétera. Siguen apostándole a que, porque además Donald Trump ya lo anunció, nombrará como terroristas a los cárteles de la droga en Estados Unidos. Por eso esta insistencia en México también como presión. Bueno, así lo veo. Mi querido Paco, escucho tus comentarios, tus opiniones. Vicente, mira, primero, es que son muchas cosas, pero vamos a ponerle orden. Primero, Jaime ya dio una explicación completa, tú lo completas con un resumen que hay que añadir. La política en Estados Unidos, como en muchos lados, es un negocio. Es un gran negocio que deja miles de millones de dólares, pero también la gente en Estados Unidos, no solo México, primero, ahora vamos con México, primero Estados Unidos, debe tomar en cuenta aquellas palabras cuando decía o hablaba Trump sobre la necesidad de conjurar una invasión de animales que van a robar a Estados Unidos los trabajos y a derramar o acabar con la sangre blanca en Estados Unidos. Cuando ves nombramientos como lo de Thomas Hommel, lo de Stephen Miller, Marco Rubio,
son grupos prácticamente supremacistas. Quizá, sí, entendemos que hay una migración que es un negocio histórico de Estados Unidos, pero hay otra migración que no. Y lo que te está diciendo cada uno de los nombramientos es ese. ¿Qué ha dicho Marco Rubio? Que su país está amenazado. Un hijo de inmigrantes cubanos, fíjate, sí, hijo de inmigrantes cubanos, ¿qué han dicho? Que su país está amenazado por otras personas que incluyen estados criminales, estados terroristas. El otro que yo te decía, Stephen Miller, que además es dueño de la agenda supremacista nacional del Partido Republicano. Entonces, debemos entender que no estamos hablando solo de nosotros y que las palabras de Trump en su campaña política de conjurar la invasión de animales que van a robar a trabajos de Estados Unidos y acabar con la sangre blanca, tiene cierto sentido cuando hace nombramientos como el de Stephen Miller o cuando se habla de Marco Rubio, de Thomas Homme. Sí hay una agenda, lo explicaba bien Jaime Hernández. Hay una agenda para evitar, no la entrada solamente migrantes, que aclaramos, hay un negocio o una agenda económica histórica nacional de Estados Unidos de vivir de los migrantes, no. Hay otra agenda política para evitar que el poder café, el poder como lo de piel, avance sobre los blancos. Ya con Barack Obama tuvieron lo suficiente. Así que hay una agenda supremacista controlada por empresarios, por un magnate como el presidente ahora, y esa agenda implica frenar hasta donde se pueda, y haciendo todo lo posible del uso de los recursos y el poder político de Estados Unidos, frenar el ascenso de los latinos en Estados Unidos y de la gente de color. Así que hay que frenarlo. Están poniendo y delineando a través de ciertos nombramientos como estos tres, que de veras hay que ver el historial de cada uno. ¿Qué es eso? Es una agenda supremacista que hoy la vemos claramente en Israel a través de un personaje como Netanyahu. Entonces, esa agenda la están poniendo en práctica, la van a poner en práctica, nos lo están anunciando y están diciendo incluso que va a haber campañas selectivas a través de la delación de vecinos, de amigos. Así que sí va a haber una campaña, la están anunciando. No se trata de meter miedo, se trata de hablar lo que está con los nombramientos que se hacen y la agenda que estos tipos han manejado o manejaron en su momento en el gobierno de Donald Trump, en el primero. Así que la agenda está en camino. Los nombramientos nos avisan a partir del 25 de enero de 2025, va a haber otra agenda y es eso, no solo limitar o deportar millones de personas, no, es frenar el ascenso político de los latinos, punto. Entonces hay una agenda política clara. Del otro lado, mira, lo que pasa en México es clarísimo. Para mí, en la mañana el licenciado Gutiérrez Priego hablaba sobre, pues no hay que adelantar muchas cosas, hay que esperar las investigaciones. No, mira, hay una agenda clarísima. Hay un lado sincronizado. Lo que pasó en Guanajuato no lo puedes desligar de lo que está pasando en Querétaro. Son estados gobernados por el PAN. Ciertamente tenemos Guerrero, yo he hablado sobre Guerrero, son causas históricas de violencia política, de caciquismo histórico, y luego a partir de 2005 una agenda del narco promovida por Genaro García Luna, con el visto bueno siempre, porque lo documenté en García Luna, el Señor de la Muerte, con el presidente Felipe Calderón. Primero, discúlpame, en 2005 con el presidente Vicente Fox, y luego completada esa negociación con el cártel de Sinaloa a través de los Beltrán Leiva, con el visto bueno de Felipe Calderón Hinojosa. Así que hay una violencia histórica en la que se posicionaron en Guerrero los grupos caciquiles y latifundistas. Pero lo que estamos viendo en Querétaro y en Guanajuato es una agenda distinta, es una agenda política de, a través de la narcoviolencia, dar la impresión, ya con el apoyo de las redes sociales, de políticos como
pues todos prácticamente, toda la oposición, de dar una idea de que hay terrorismo en este país, cuando ya hemos documentado, no hay narcoterrorismo, no hay terrorismo, no hay una agenda política real, lo que hay es una agenda del Partido Acción Nacional controlado primero por cárteles de narcotraficantes encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna y ahora por mafiosos del cártel inmobiliario. No lo digo yo, está documentado, lo expresó muy bien esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo controlan ¿quién? Grupos mafiosos, controlado por un mafioso mayor, Claudio X González, que por 5 años recibió dinero de la CIA y que armó a través de las organizaciones sociales o civiles, armó para un partido político prácticamente para controlar al PRI, para controlar al PAN. Pero lo que hay es un lado sincronizado para hacer llegar la agenda que ellos quieren a Estados Unidos, tratar de que Estados Unidos intervenga a través de declaratorias de terrorismo o esa ley que llaman ellos extraterritorial, que venga a meter orden, que venga, para ellos sería orden, que venga a meter orden, que venga a controlar la política de este país, que una intervención armada de Estados Unidos, cualquiera que fuera, incursión, lanzamiento de un misil patriota, lo que fuera, claramente ellos piensan en el PAN, en la oposición, en el PRI, piensan que les sería de ayuda. Lo que desconocen es que no les ayudaría nada, Vicente, que ellos no serían dueños del poder. Estados Unidos tomaría control cuando lo ha hecho en otros países, es para tomar control. Tenemos la experiencia, la historia no deja mentir. Cuando Estados Unidos mete mano, tienen una agenda a través del Comando Sur, a través del Comando Norte, tienen una agenda de 5 años para apoderarse prácticamente de todo el continente. ¿Qué estarían planteando? Pues la instalación de bases militares y eso sería como un paraíso para el Partido Acción Nacional. Y yo insisto, lo que desconoce el Partido Acción Nacional es que ellos no serían ni con mínimo ni con mucho quienes controlarían el país si Estados Unidos en algún momento, a instancias del PAN, a instancias del PRI, decide tomar alguna acción militar en este país. No hay ninguna forma de justificar narcoterrorismo, tenemos necropolítica, tenemos narcoviolencia y tenemos una violencia dirigida en 2 estados de opositores y en este caso del PAN, Guanajuato y Querétaro, que están conllevando una agenda para eso y la aprovechan para hacer un nado sincronizado. ¿Les va a funcionar? Bueno, pues mira, tenemos un inicio de sexenio que es complicado, sí, como muchos inicios de sexenio, pero yo confío en que a la brevedad tienen que dar resultado. En Guanajuato desmontaron de inmediato esa noción de terrorismo, incluso hay presos algunos de los que participaron en la detonación de 2 coches bomba. Hoy tenemos esta matanza en Querétaro, y para mí no hay casualidades, es una agenda de conservadora, ultraconservadora que nace del PAN, ¿para qué? Para sembrar esa narrativa de que en este país tenemos terrorismo y de que es necesaria la intervención de Estados Unidos. La mala noticia para los señores del PAN es que si en algún momento Estados Unidos decidiera intervenir, mira, no solo por Estados Unidos, sino que este país se le echaría encima al Partido Acción Nacional, al PRI, por promover la intervención extranjera directa en México, Vicente y Jaime. Por cierto, mi querido Paco, Jaime, para que vean que no exagero, para que vean que no exageramos, para que vean que está presente el tema. Me acaba de compartir, Toño, lo que acaba de publicar Jesús García en el periódico La Opinión de Los Ángeles. Republicanos impulsan ley para bloquear la ciudadanía a hijos de indocumentados y a turistas en Estados Unidos. El proyecto de ley de ciudadanía por derecho de nacimiento de 2024 es impulsado por los senadores Lindsey Graham y Ted Cruz. Los senadores republicanos Lindsey Graham de Carolina del Sur y Ted Cruz de Texas impulsan este proyecto de evitar que hijos de inmigrantes indocumentados puedan obtener la ciudadanía por nacimiento. En otras palabras, no importa en este momento si el papá o la mamá es indocumentado o ambos, si el niño nace en Estados Unidos, es ciudadano.
Lo que pretende esta iniciativa es que ya no sea automática, que un hijo de inmigrantes indocumentados o de inmigrante indocumentado no reciba la ciudadanía estadounidense. Las categorías que establece el proyecto de ley, escribe Jesús García en la opinión, solamente considera ciudadanos estadounidenses a los hijos de personas nacidas en los Estados Unidos, aquellos inmigrantes con al menos la green card que vivan en el país, así como los hijos de militares extranjeros que hayan ofrecido servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No lo estoy leyendo de hace 100 años, no lo estoy leyendo, no vengo del futuro, se los estoy leyendo hoy, que lo publica Jesús García. Digo, nada más para que quede claro que sí es un tema delicado, un tema importante para pues estar atentos. Y ojo con lo que voy a decir, porque la presidenta lo volvió a decir hoy en la mañanera del pueblo, vamos a defender con todo a los mexicanos y mexicanas que vivan en Estados Unidos. Pues hay muchos inmigrantes indocumentados. Imagínense que empiecen a quitarle la ciudadanía a los hijos de estos inmigrantes indocumentados. Va a ser interesante cómo respondería en algún momento, si llega a darse este paso peligroso de los republicanos, la presidenta de nuestro país. Mi querido Jaime, a esto agrégale a los temas que van quedando en la mesa, hermanito. Sí, fíjate que yo entiendo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo eso porque lo tenía que decir, ¿no? Pero ella sabe muy bien que, pues, es complicado. ¿Cómo va a defender ella, a los inmigrantes en Estados Unidos, no? Es complicadísimo, o sea, francamente sería una misión imposible, ¿no? Pero, pues, tiene que decirlo, ¿no? Como decía, como igual hacía Andrés Manuel López Obrador. Pero hay que reconocer que tanto la presidenta de México como la red, que por cierto, la red consular es una de las más grandes que tiene México en el mundo, la que tiene en Estados Unidos, va a ser incapaz de evitar este tipo de atropellos, ¿no? Tengo 2 reflexiones que hacer al respecto. La primera es que a mí, en lo verdad, es Vicente Paco, me dan arcadas, me da un asco tremendo contemplar la forma en que Lindsey Graham, este senador republicano por Carolina del Norte, ha traicionado sus propios ideales, su propia carrera a lo largo de los años. ¿Se acuerdan cuando él era el aliado de John McCain y cuando entre ambos patrocinaban, impulsaban reformas migratorias y hablaban de la labor y el legado y el esfuerzo de los inmigrantes en Estados Unidos? Es realmente patético ver cómo este hombre que se ha transformado en un radical de extrema derecha y lo ha hecho, y esto es quizá la parte más triste, con el único fin de sobrevivir en un ambiente tan radical de extrema derecha como lo es hoy el Partido Republicano. Lindsey Graham no duda hoy en respaldar junto con Ted Cruz, otro loco, esta iniciativa que va a causar un realmente escozor en la comunidad inmigrante, a los hijos de inmigrantes, a los que se han ganado a pulso, en los que se han comportado, por cierto, como ciudadanos modelos de ese país, ¿no? Ese país que los ha recibido. Pero yo tengo la impresión, querido Vicente, querido Paco, que quienes sí van a dar la pelea, y de hecho ya anunciaron ayer o hoy, creo que lo van a hacer, una serie, yo no sé si ustedes recuerden que cuando Donald Trump asume el poder en su primer mandato, empieza con esta serie de iniciativas en contra de la comunidad migrante. Bueno, se creó una red de organizaciones que dieron la pelea de forma muy interesante con abogados, organizaciones defensoras de los derechos civiles, la ACLU, todo. Bueno, vamos a ver, porque ya lo anunciaron, el renacimiento, el resurgimiento de esta red protectora de los derechos de los migrantes. Eso sí
que pueden incidir ante las Cortes Federales de Estados Unidos, metiendo contrademandas. Va a ser muy interesante esta batalla legal que van a librar, pero mucho me temo que a diferencia de hace 4 años, las fortalezas de Donald Trump hoy son prácticamente inconmensurables en el aparato de justicia, no se diga en todo lo que tenga que ver con la patrulla fronteriza, CBP, son incondicionales de Donald Trump. Yo podría, Oye, Jaime, y dime, también creo que sería un buen momento para regresar a aquel, aquel tema del cabildeo mexicano claro, en Washington. O sea, yo sé que es un tema que hay que tomar con pincitas, pero hay cabildeo judío, hay cabildeo cubano y el cabildeo mexicano abiertamente existe o no existe. ¿Para qué? Pues para que vaya, se reúna con los políticos, los legisladores y vele por los derechos y los intereses de México en Estados Unidos, incluyendo obviamente mexicanos y mexicanas. Pero cuando lo he puesto sobre la mesa, es como, no digas esas cosas porque estás diciendo estás blasfemando, eres un hereje, qué sé yo. Pero ¿por qué? Ahora es cuando tiene que brincar el tema nuevamente del cabildeo mexicano, tal vez, solo tal vez, financiado por el propio gobierno de México o por, no sé cómo están las leyes de cabildeo, o por empresarios mexicanos. Solo para meter mi cuchara. sí, eso por un lado. Yo creo que es fundamental que la Embajada de México en Washington realmente refuerce su equipo de cabildeo ante el Congreso, pero también ante la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio suele ser una institución bastante pragmática que entiende de la necesidad de la mano de obra de los trabajadores inmigrantes. Entonces, yo creo que va a ser, pero ¿sabes qué? Desafortunadamente, mira, por ejemplo, Esteban Moctezuma, o sea, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Nada, o sea, se está rascando el ombligo, francamente. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene que reforzar el equipo mexicano pensando precisamente en lo que tú dices, Vicente, en la labor de intenso cabildeo. Yo recuerdo que cuando estaba en las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, era impresionante la labor de cabildeo, en el Congreso de parte de México. Bueno, hacían el esfuerzo de entregarle a las oficinas de los congresistas las traducciones de la prensa mexicana, estudios, o sea, había una labor muy intensa de cabildeo, un trabajo que se veía en el Congreso. Desde entonces, la labor de cabildeo es cero patatero, cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Esteban Moctezuma, ¿qué experiencia tiene el cabildeo? Nada, nada, nada. Entonces, yo creo que tiene Claudia Sheinbaum que pensar mucho en este equipo que va a ser pues, la red de defensa de los intereses de los migrantes en México. Y otra cosa, tú te acordarás, querido Vicente, que cuando llega Marcelo Ebrard a la Cancillería prometió financiar con presupuesto la contratación de bufetes de abogados en todos y cada uno de los consulados. Bueno, eso no se materializó nunca. Hay gente que se sigue preguntando dónde quedó ese dinero, dónde quedó ese presupuesto para financiar a bufetes de abogados que defenderían a los migrantes mexicanos. ¿Entiendes? Ha habido, y por eso yo creo que la comunidad migrante tiene mucha razón a la hora de quejarse, porque prácticamente son abandonados a su suerte. Esta sensación de orfandad de miles de inmigrantes es que hay dos categorías. Tienes al migrante que se niega a creer en la maldad de Donald Trump, que considera que hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Yo lo entiendo así. Mira, yo creo que una de las cualidades que tenemos todos los seres humanos es el del autoengaño. Los seres humanos nos autoengañamos de una forma cabrona, cabrona. Y decimos, y todo aquel que nos diga, ten cuidado, puede pasar esto, es decir, estás pendejo, no, esto no va a pasar. No sabes cuántos ejemplos tengo yo de gente que se negaba a creer en la maldad de Donald Trump. Y cuando estaba ya con la familia deportada, cuando estaba con el esposo o la esposa deportada, decían,
cuánta razón tenías, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad o el autoengaño de los latinos, eso sumado a las habilidades, porque hay que reconocer que Donald Trump es un maestro en el arte de engatusar gente. Les vende cosas imposibles, pero la gente se lo cree. Les promete un mundo donde Estados Unidos va a ser nuevamente el líder internacional. Les promete un mundo donde él solito y con la mano en la cintura va a someter a países como China. Les promete un mundo donde él solito va a acabar con esa peste de los cárteles violentos en México. Les promete tantas cosas y francamente yo creo que la gente quiere creer y además le gusta autoengañarse. No te imaginas la cantidad de gente que entran dentro de esta categoría. Pero desafortunadamente las realidades, estaba viendo el otro día The Wall Street Journal publicó una serie de ya, pero decenas, decenas de documentos y memorándums que ya han sido pergeñados, que ya han sido escritos y que están esperando que Thomas Homan entre en funciones para decirle, aquí están todas tus directivas, aquí está todo lo que tienes que hacer. Es decir, uno está viendo las evidencias, los indicios, le dice a la gente, tengan cuidado, la gente te dice, no, estás exagerando, estás realmente, te me pones muy apocalíptico, ¿no? Vamos a esperar porque la realidad siempre da un paso al frente y seguramente nos vamos a enfrentar con una serie de injusticias, de pesadillas, con gente oportunista como es el señor Lindsey Graham, que ahora se suma a una iniciativa para quitarle la nacionalidad a los hijos de indocumentados. Qué barbaridad, qué vergüenza, señor Graham. Usted que en el pasado apoyó junto con el señor John McCain, ese sí, un hombre republicano, pero por lo menos más coherente y más decente que usted. Fíjate que estoy leyendo a la gente que nos escribe y obviamente queremos equivocarnos, pues, es lo único que les puedo decir, pero también es una oportunidad para no actuar en consecuencia, sino prepararnos, porque en caso de que, ya no digo una deportación masiva, 500,000 de personas que deporte Donald Trump, en México también tenemos que estar preparados para recibirlos. Y me dicen, ¿por qué no vas a la mañanera y se lo dices? O sea, como si yo tuviera miedo de hablar de estos temas con la presidenta en la mañana. Ya lo expuse, lo he planteado cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba Marcelo Ebrard como canciller. Claro que lo puedo plantear nuevamente. Ya afortunadamente son más compañeros, sobre todo independientes y alternativos, que manejan estos temas, pero hemos hablado de cómo el regreso a México no es muchas veces, o en muchas veces no es tan terso para los niños en el sistema educativo, para las familias en el sistema de salud. Para eso también nos tiene que servir este tiempo, para irnos preparando en caso de que se diera esta situación. Y no, nuestro interés no es asustar a las personas que nos están viendo y escuchando. Me preocupa que alguien escribió, a ver, déjame buscarlo por aquí, que si solamente a ella o a él estaban básicamente pasándoles una denuncia contra el canal, como si estuviera automáticamente esta persona denunciando el canal por nuestro contenido. Pues me imagino que hay muchos que no están muy contentos con lo que se dice aquí en Sin Censura, pero si así fuera la situación, si a usted le aparece alguna ventana para denunciar al canal, pues le encargo que nos apoye y que le dé cerrar o negar estas cosas. Ahí le encargo. Mi querido Paco, y en medio de todo esto, el Partido Acción Nacional, el Demócrata Partido Acción Nacional, demuestra que sí hay cambio en las dirigencias, no como en el PRI, en donde Alito se perpetúa en el poder.
At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access